La ola naranja cayó sobre el vehículo que transportaba a Alberto Fujimori en sus primeros minutos de libertad, quien aturdido saludaba mecánicamente mientras su hijo, excongresista, bañaba su hombro con sus lágrimas. Lealtad inquebrantable para ellos, para otros fanatismo naranja que bloqueó el tránsito queriendo ver a su presidente, mientras él, unido a un balón de oxígeno, hablaba por videollamada con su hija Sachi desde Alemania. Postales de la polémica excarcelación de Fujimori, que tiene años a la política peruana, al Poder Judicial y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bailando al ritmo del chino. Pues este no es el último capítulo de esta historia. La Corte seguramente la próxima semana le va a pedir cuentas al Estado de por qué razón ha hecho lo que ha hecho en el caso Fujimori y luego de eso emitirá una tercera resolución de supervisión. ¿Qué implicaría eso? ¿Podría volver Fujimori a prisión? Y la Corte va a disponer eso. No hay forma jurídica mediante la cual la Corte pueda obligar al TC a que deje sin efecto o declare nula su sentencia. Eso no va a pasar. Yo no soy político, pero me llama mucho la atención que siempre que se toque el tema Fujimori, inmediatamente se haga un comunicado, un pedido de abstención. Eso está mal. ¿Cuál es el mensaje de la Corte? ¿Dejar que una persona muera en la cárcel? Mi lectura fue clara desde un momento. Si eso quiere la Corte, que lo coloquen. Consideramos que el señor Fujimori debe morir en la cárcel. ¿Por qué no hacen eso? Después de un día y medio, finalmente él se encuentra ya al interior de la casa con Kenji Fujimori, con Keiko Fujimori, con sus nietas, disfrutando de esta libertad que no sabemos realmente si va a durar mucho, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pedido que esto se reconsidere. Él ya salió una vez y fue regresado a la cárcel. ¿Podría volver a pasar? Eso lo veremos en los próximos días. En noviembre de 2005, Alberto Fujimori volvía a la escena política peruana tras los Vladivideos y su renuncia por fax. Y lo hizo arribando a Chile, donde dijo demostraría su inocencia. Sin embargo, al pisar Santiago, fue detenido y 2 años después extraditado a nuestro país. ¡Fujimori! Así inició el interminable vaivén político y legal por la libertad del reo, condenado, entre otros casos, a 25 años por homicidio calificado y secuestro por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. 25 años que se redujeron a 12 cuando Pedro Pablo Kuczynski le concedió un indulto humanitario. Libertad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Mucho mejor, feliz Navidad. Pero su felicidad duraría poco. El indulto fue revertido judicialmente y no precisamente por las protestas callejeras, sino por un supuesto arreglo entre Kenji Fujimori y PPK. Indulto a cambio de evitar la vacancia. Increíblemente fue el fujimorismo el que denunció el presunto plan con cámaras ocultas grabadas por uno de sus congresistas. La aparente razón: Fujimori libre haría sombra a las aspiraciones presidenciales de su hija Keiko. Y si mi padre regresa a prisión, es algo que jamás se lo voy a perdonar a Fuerza Popular. Nunca le va a perdonar a Keiko Sofía Fujimori por lo que está haciendo con su padre. Porque indulto fue dado. No fue negociado. Ya eso hay que dejar muy claro. Fuerza Popular ya se cagó, ya se jodió. Pero quien cayó fue Kenji Fujimori. Fue inhabilitado del Congreso y eventualmente condenado en primera instancia por tráfico de influencias. El indulto fue anulado por la Corte Suprema y de la clínica Alberto Fujimori volvió a Barbadillo. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. No me condenan a muerte. Ya no doy más. Pese al ajuste de cuentas partidario, aquel día Keiko lloró ante las cámaras. Le ha quitado la libertad a mi padre, señalando que porque él no está moribundo, no tiene derecho a un indulto humanitario. 5 años después, el tema volvió en medio de una grave crisis política. Ya en 2022, el Tribunal Constitucional declaró válido el indulto, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió un control de la medida que mantuvo preso a Fujimori hasta el último miércoles. Y es que esta semana el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata.
Pero ¿permitiría este gobierno la libertad del chino? El martes a las 3 de la tarde comenzó el baile. Mientras el ritmo del chino ya retumbaba en el penal de Barbadillo, congresistas, voceros del partido y Keiko agradecían al tribunal. Sin embargo, el silencio de Kenji era elocuente. Y su temor pareció confirmarse cuando la lideresa de Fuerza Popular anunció que por unas firmas la liberación se retrasaba. Miércoles 7 a.m., la prensa esperaba la salida de Keiko para recoger a su padre. Según su abogado, él saldría entre el mediodía y las 3, pero cumplida la hora, Keiko Fujimori con Kenji de copiloto salió rumbo a Barbadillo. Otra vez en el trayecto, el rostro de Kenji lo decía todo. Y es que mientras los deudos comenzaban a protestar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conminaba al Perú a no acatar la excarcelación. El tiempo parecía detenido en Barbadillo. Mientras Alberto Fujimori permanecía tras la puerta del INPE, quienes lo esperaban parecían también leones enjaulados. Hubo el tema vinculado al pedido de las firmas que hizo el jefe del INPE. Se subsanó alrededor de las 12:20. Se fue la luz, vea usted. En el INPE, lamentablemente, el sistema no funcionaba. En Barbadillo, cerca de, será pues 2 horas, 1 hora y media. Quisiera pensar que es una suma de malas coincidencias. Y lo dejo así como anécdota porque finalmente se logró el objetivo, que era que el señor expresidente pudiera recuperar su libertad. ¿Coincidencia o no? Según fuentes de Palacio, a esa hora Dina Boluarte aún dudaba de si cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional. A las 6 se confirmó su decisión política. 6:26 de la tarde sale Alberto Fujimori con una mascarilla, lo está recibiendo su hijo y su hija, 16 años después de que fuera internado precisamente en este penal tras ser extraditado de Chile. Han abordado el vehículo con mucha calma y mucha tranquilidad porque aparentemente él se encuentra bastante débil. Evidentemente, si quieres evitar una vacancia y te quieres quedar en el poder hasta el año 26, tienes que buscar una bancada que te favorezca. Y ella cuenta los votos del fujimorismo. Y si los cuentas, evidentemente la ayudarían a evitar una vacancia. Ahora, vamos a ver si es que ella recibe esa lealtad que espera. Con 85 años, Alberto Fujimori cruzó la puerta de Barbadillo, encorvado, a paso lento, con mascarilla y unido a un balón de oxígeno. Le flaquean las piernas y la mirada, es más, se nota problemas de ubicación en el sentido del equilibrio. Entonces eso es edad, pero también es debilidad, enfermedad. ¿No es un teatro como muchos piensan? No, porque tú en el lenguaje corporal, tú no puedes fingir que se te balancea el cuerpo. Las piernas se cruzaban una con la otra, son movimientos involuntarios de la parte inferior del cuerpo. Lo que sí me llama poderosamente la atención es que justo salga a 1 año del golpe de Castillo. Y es que unas horas después se cumpliría 1 año del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, quien se quedó en Barbadillo, mientras el chino era recibido por sus nietas en San Borja. Siento una profunda gratitud hacia el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien le dio el indulto humanitario a mi padre, agradecer a mi hermana Keiko, agradecer a toda mi familia. Puede sonar cliché, la unión hace la fuerza. Y hoy finalmente tenemos a nuestro padre en casa. En nuestro corazón no cabe ni odio ni rencor, solo gratitud por todo lo vivido y por todo lo que estamos sintiendo en este momento. Y creo que esta Navidad finalmente será diferente. Será una Navidad de unión familiar. Muchas gracias. No quedaban ni rastros del Fujimori versus Fujimori del 2017. Sin embargo, otra vez, su felicidad tendría los días contados. Y es que el viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó el incumplimiento de sus órdenes de no ejecutar el indulto y ordenó al Estado tomar acciones para garantizar justicia a las víctimas. Lo más alto es el Tribunal Constitucional. Sí.
la Corte podría ordenarle al tribunal que cambie esto y se restituya a la situación anterior, que es detención. En términos de la frase que se eliminen los obstáculos del derecho interno, sí. Y será cuestión de los nacionales, ¿no es cierto?, del sistema de justicia nacional, tomar una decisión y tomar el camino que procesalmente corresponda. Me deja un sinsabor, porque es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces humanos, la palabra humanos, e inmediatamente pedir de manera directa que se abstenga de ejecutar el indulto humanitario, yo considero de que está mal, porque la Corte también debería de pronunciarse con respecto a los pronunciamientos que ha hecho a terroristas, o sus temas de financiamiento, también deberían ser honestos y claros en todo sentido. Debo apartarme de los criterios de la Corte definitivamente porque no son vinculantes en lo referido a esa resolución de saturación. Pero ¿puede la Corte Interamericana cambiar una decisión del Tribunal Constitucional? ¿Dónde termina la competencia del Tribunal Constitucional peruano? ¿Dónde empieza la de la Corte Interamericana? Desde mi punto de vista, es momento de decir stop. Pero hay un tema elemental. Estamos hablando de una resolución de supervisión. El señor Fujimori no es parte del proceso interamericano. Yo no puedo demandar a Juan y el tribunal resolver contra María. La Corte Interamericana solamente ha escuchado y han sido partes procesales el Estado y las víctimas. El señor Fujimori no es parte del proceso. ¿Cómo una Corte puede decidir sobre la libertad de un individuo que nunca ha litigado a nivel interamericano?